Ahora sí te consagraste como diabla. Tu jefa se murió. Tienen que detenerla, tienen que encontrarla y tienen que hacerla pagar. ¡No podemos permitir que siga haciéndonos daño! ¿Y ahora qué vamos a hacer, diablo? Prepararnos para la batalla. A mí todavía no me han vencido. Lucha ha sido la desgracia de toda mi vida. Así que es hora de que termine y apague. De cualquier manera, vamos a tratar de cubrir el mayor terreno posible. Ya alerté a todos en la FIAD. Bien. Si este cargamento es mayor que el anterior, esto se va a poner rudo, Daniel. Sí. Y sabes que me extrañó que Pajarito fuera a las oficinas. Estaba muy nervioso. ¿Dudas de él? Pues no, pero me parece que debemos estar alerta. Gonzalo, tienes que comer. Es muy importante que lo hagas. Si supieras cómo me siento, Lucha, dejarías de insistirme. Esto de la quimio me está matando, no dan ganas de vivir. Ya lo sé, pero no lo tomes así. Ya tienes rato que recibiste la quimio, así que no hay pretexto. Tienes que comer. Por favor. La gelatina, aunque sea. Abre la boca, por favor. No, Gonzalo. Lucha. Hola, Lucha. Qué bueno que llegas, Abel, porque no quiere comer. Me voy a cambiar para ver otros pacientes. ¿Cómo no vas a ir a la boda de Mariceli Rodríguez? No me siento bien para fiestas. Tengo que resolver otros pendientes. ¿Está bien? Pues qué bueno que vas para allá, porque de seguro haces más falta en otros lugares. Gonzalo, por favor, ya sé que no es fácil, pero estoy segura que vas a salir muy bien de todo esto. Me siento fatal. Sí, es natural. Pero tú mejor que nadie lo sabes. Así es el tratamiento. Lo único que puedes hacer es enfrentarlo y de la mejor manera. Con mejor actitud. Así que tienes que comer, por favor. A ver, las que comas, ¿sí? Voy a tratar. No trates. Hazlo. A ver, Gonzalo. No. ¿Cómo que no? Qué bueno que ya se fue. Tu hermana es una pesada. Sí, precisamente es lo malo de los Durán. Todos somos unos pesados. Gonzalo. Marisela, muchísimas felicidades. Te ves hermosa en ese vestido. Me da mucho gusto que Rodríguez y tú por fin se hayan casado y se vean pues tan radiantes. Ay, muchas gracias, Elena. Y de verdad agradezco muchísimo que pues hayan estado conmigo, se han portado súper lindas tú y Lucha. Qué lástima que no pudo venir. Sí. Saludos. Señora, ¿es su hijo? ¿Qué pasó? Mamá, me duele mucho la pierna izquierda. ¿Pero qué pasó, mi amor? Me ¿Te cae? caí. A ver, Pablo, ¿quieres ir al hospital? ¿Qué pasó? Tenemos que ir al hospital, se cayó. ¿Te duele mucho? Mucho. Vente. Vamos. Adiós, Daniel. Adiós. Pues creo que esto ya es todo. Sí son bastantes cosas, ¿eh? ¿Hasta cuándo planeas que se quede todo esto aquí? No te preocupes. Tampoco planeamos ser una molestia. Mañana mismo vamos a buscar una casa para mi hija y para mí. Pero ahorita se me está haciendo un poco tarde. Tengo un examen en 1 hora. ¿Y qué vas a hacer con la bebé? ¿No tienes planes de salir o sí? ¿Qué, quieres que yo la cuide? No te preocupes. Hacerlo no es difícil. ¿Pero qué hago? No... Solo va a ser un ratito, ¿sí? Ven. Gracias. Te dejo su chupón. Nos vemos pronto, mi amor. Adiós. ¡Venga! ¡Última! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! Bueno, ¿qué? ¿Ya Ramos? ¡Ah, otra más! Muy bien. Ya me cansé, Ramos. ¡Eso! Ya, niña, cálmate. No puedo contigo, hueles horrible. Sí, ya vienen por ti. Ya, cálmate. ¿Qué pasó, Soraya? ¿Para qué me llamaste? Gracias al cielo que llegó. Ya no la soporto, ¿ves? Se la pasa llorando. Además, se hizo del baño, creo. Ay, mi bebé. Ya. ¿Y por qué no la cambiaste? Ni en sueños la cambiaría yo. ¿Qué para eso no está su familia, su abuela, para que la cuiden? Hágame un favor y llévese a la niña lo más lejos de aquí.
Déjeme ser feliz con Octavio. ¿Pero en qué estás pensando, estúpida? ¿Crees que puedes tratar así a mi nieta? ¿Que puedes deshacerte como lo haces con tus calzones? Pues fíjate que no, ¿eh? Mi nieta no es desechable. Tiene un papá. Y tú, maldita desgraciada, la vas a respetar porque la respetas, ¿eh? ¿Te queda claro? ¿O te lo explico de otra manera? 1, 2, 3. ¿Qué pasó, pajarito? Ya tengo las coordenadas, jefe. Dime. Tienen la droga en una vieja bodega que está en Tlalnepantla. Una que está en la avenida de los Barrios 17. Bien, gracias por la información. Mira, ya cumplí, Genaro. Ya te puse en bandeja de plata a Daniel Ponce. Ahora les toca a ustedes. ¿Cuándo me entregas a mi hija? Cuando tengamos a Ponce. ¿Cómo que cuando? Si ya lo tienes, ya te lo dejé ahí. Genaro. Genaro. Cuidado. Hasta aquí. ¿Qué de plano pesa mucho? No, date cuenta, mira. Con cuidadito, ¿eh? Oye, ¿no había un vestido más complicado de quitar que este? Qué exageración, pero si nada más es un cierre. Ay, sí, un cierre Con complicado. ¿Ya? No, todavía no, espérate. Oye, como que nos teníamos que haber quedado más tiempo en la fiesta, ¿no? ¿Más tiempo? No, nosotros a lo que vamos. No, quiero cuidar el vestido. Está muy bonito y lo quiero guardar. Yo te quiero a ti. Se me olvidaron los zapatos. No. Sí. Bueno, te compro otros. No, son los más bonitos que he tenido en mi vida. Ve por ellos, se los van a robar. Ándale, rápido. Ok, voy, pero no te muevas, ¿eh? Los buscas bien. Ahí te vengo. No te tardes. Chelito, ¿estabas aquí? Sí, me vine con la niña. Chicos, vayan a su cuarto, por favor. Ven. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Chelo? ¿Por qué lloras? Esa mujer que anda con Octavio es mala. ¿Qué, tuviste algún problema con ella? Sí, sirvió para darme cuenta que mi nieta a su lado va a ser muy infeliz. Tanto como lo fuiste tú cuando eras niña. Ay, no, Chelito. Eso no va a pasar. Y mucho menos si yo puedo impedirlo. Ay, ¿Son estos? seguramente son estos. Oiga, de casualidad la gente que se fue. Escuché hablar a un güero que dijo que la fiesta terminaba porque tenían otra pachanga más interesante o importante y se fueron todos. Otra pachanga. Ok, gracias. Sé que no tengo que recordarles que sean precavidos, pero esta gente es muy peligrosa. Pues ojalá no nos haga falta Pablo Rodríguez y Marisela. Ellos no pueden estar con nosotros ahora. Así que tendremos que hacer este trabajo nosotros. No se expongan. Cuiden a sus compañeros y saldremos bien librados de esta. Vamos, señores. No vayas a perder esta tarjeta, carnalita. Ahí está mi dirección en donde me estoy quedando con mi diablo. ¿Es un departamento? Está medio gacha la zona, ¿eh? Pues mira, no es un palacio. Pero mientras yo esté con mi chamuco, todo me sabe re sabroso. Yo creí que te querías quedar en el gabacho. Pues yo también. Pero pues ya ves que lo legario es re necio, caray. Y pues aquí, ya estamos de vuelta. ¿Y a ti qué tal? ¿Cómo te está yendo con el chavito? Pues bastante bien, ¿eh? Ay, es muy tierno. Además, me hace el amor. Como campeón olímpico, nunca se cansa. Y descubrí que tiene mucho dinero. Aunque es tonto y se quiere quedar con su tío, el policía. Ay, por el Daniel ya ni te preocupes, ¿eh? Porque hoy mismo va a estar a 3 metros bajo tierra. Mi diablo le puso una trampa. Mira, bien buena. No me digas que lo van a matar. Ya le tocaba, carnala. Ya se había escapado de varias. Y ahora sí, mira, hoy le toca porque le toca. Ay, déjame ver quién es. Están re buenas las galletas, ¿eh? Sí. Te guste o no, tú y yo vamos a hablar. Tú. Listo, mijo. Los tenemos justo donde los queríamos. Esta vez no se salva Ponce, ni aunque le venda su alma al verdadero diablo.
guardar. En mi lucha triunfaré, lo que me quede de vida, miserable no he de ser.